Pero nuestro tema de esta mañana, algo que nos concierne, si quieres sentarte, bebé. Sí. Si quieren, hay algo que está en nuestro corazón. El tema de esta mañana no es una prédica como tal, más bien es una lección. A ver, dile a tu vecino, es una lección, ¿verdad? Vamos a aprender algo o vamos a ser recordados de algo. Y el tema de esta mañana es la razón, nuestra pasión. La razón, nuestra pasión. Recuerden que como casa hemos recibido una palabra al inicio de este año, como todos los años en Restauración Familiar, que nos marca la pauta del camino, de la senda que vamos a seguir durante todo ese año. En esa palabra nos basamos para poder predicar, en esa palabra nos basamos para poder orar, interceder. En esa palabra ponemos nuestra fe, nuestra confianza, sabiendo que viene del corazón de Dios. Y cuando una palabra es revelada del corazón de Dios al corazón del hombre, entonces dice la Escritura que produce fruto para vida eterna. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Y hay algo que en realidad nos atañe como pastores, por eso vamos a compartir los dos, es que la razón por la cual vamos a ir por ese uno. Nuestro logo y ahorita con Restauración, y lo quisiéramos poner por todos lados aquí en el auditorio de Restauración por uno, más uno, perdón. ¿Por qué y para qué ir por ese uno? En esta razón que va a ser nuestra pasión de este año, en esta lección que les vamos a impartir, es porque queremos despertar precisamente esa pasión en cada uno de los miembros de esta casa. Creo que algo que nos tiene que quedar bien claro son dos cosas muy importantes. La primera está en Primera de Juan, capítulo 5, verso 19. Perdón que no pasé mis textos, pero andaba yo súper ocupada. Estoy saliendo bastante en este tiempo. Dios me sigue sacando a predicar en otros lugares. Y bueno, a veces no tengo mucho tiempo de mandarle mis textos a los chicos de los medios. Primeramente, Primera de Juan 5, 19. ¿Cuál es la razón más poderosa? ¿Cuál es la razón de esta pasión? ¿De qué estamos librando a esas personas? Hablamos de la estrategia hace unos domingos sobre lo que se va a llevar a cabo en los aires, el despliegue de esas tropas que el Señor va a mandar al cielo, al segundo cielo, para vencer a los principados, a las potestades, a los gobernadores de tinieblas, a las huestes espirituales de maldad que se encuentran en esa región, para poder soltar los amarres espirituales que tienen atadas, esclavizadas a esas personas al pecado, pero sobre todo a Satanás. Pero aquí estamos liberando a las personas del mismo diablo. Mira lo que dice la Escritura, y en esto no nos podemos conformar. Dice el verso 19, sabemos que somos de Dios. ¿Cuántos saben que son de Dios? Y eso nos podría construir un lecho de rosas, eso nos podía dejar conformes, hasta cierto punto apáticos, hasta cierto punto insensibles a las necesidades del siguiente renglón. Sabemos que somos de Dios, pero precisamente por eso puedo leer entre renglón y entre letras que Dios dice, pero el mundo entero sigue estando bajo el maligno. ¿Cuántos dicen así es? Nos podíamos conformar en ese primer renglón, pero Dios dice, precisamente porque somos de Dios, esta es la razón que tiene que dar a luz la pasión de ir por ese uno más, porque el mundo entero sigue estando bajo el maligno. Y no es la única razón. Dijimos que había dos razones de por qué empezar con esta pasión. La segunda está en Romanos capítulo 2, versículos del 4 al 11, pero lo voy a leer en la palabra de Dios para todos. Y les voy a decir la razón de esta lección. Porque el ir por ese uno más, mis amados, es para que no pasen la eternidad sin Cristo en un lugar que ya ha sido destinado desde el principio de los siglos.
Ya ha sido destinado desde que el hombre pecó en el huerto del Edén y el Señor le dictó sentencia a Satanás por haber intervenido de esa manera tan cruel y tan despiadada y tan astuta para engañar al hombre, de modo que el hombre perdiera todos los beneficios del paraíso. ¿Estamos de acuerdo? En ese momento Dios inauguró o Dios creó un lugar donde puede ir a parar por la eternidad a las personas que caigan en las mismas redes. Esta palabra es confrontante. Es Pablo, el educador de los nuevos cristianos, de los nuevos nacidos. Dice aquí el versículo 4 de Romanos 2 en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice Pablo, les dice a las personas que no están en el pueblo de Dios: tienes que entender que Dios ha sido muy paciente y bondadoso contigo, les dice, esperando que cambies. Pero tú piensas que su paciencia nunca termina y no te das cuenta de que Él es bueno contigo para que cambies tu vida. El verso 5 dice, pero eres terco, les dice Pablo. Le está diciendo a todos los incrédulos, a todos los que se burlaban de él. Pero eres terco y no quieres cambiar. Así que sigues acumulando. Fíjate bien lo que hace la terquedad. Lo que hace la terquedad y la necedad. Dice, sigues acumulando la ira de Dios. ¿Cuántos saben que Dios también se enoja? Pero esa gente que se resiste a la palabra, esa gente que se resiste al evangelio, esa gente que se resiste al cambio de reino, al traslado de reino, dice, está acumulando ira, la ira de Dios. Dice, el castigo, les dice Pablo, te llegará el día en que Dios muestre toda su ira. Ese mismo día, dice, Dios mostrará que juzga correctamente y con justicia. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Cuántos saben que Dios no es injusto? Aquí nos está diciendo que es bueno, bondadoso y paciente, ¿o no es así? El verso 6 dice, Dios pagará a cada uno según lo que haya hecho. Hay algunos, dice aquí, que son constantes en hacer el bien. ¿Cuántos dicen amén? Pero dice la Escritura, buscan de Dios la grandeza, el honor y la vida que no puede ser destruida. Wow. ¿Cuántos sabían que la grandeza, el honor, el bien hacen que una vida sea indestructible? Amén. Dice, a ellos Dios les dará ¿qué? Vida eterna. Pero el verso 8 dice, hay otros que son ¿qué? Egoístas, se niegan a seguir la verdad y han decidido seguirlo, la injusticia. ¿Dios qué? ¿Dios qué? Les castigará ¿con qué? Con toda su ira. Esto a mí me duele mucho. Y esa es la razón que tiene que dar a luz la pasión para que este año vayamos por uno más. Amén. Dios los va a castigar con toda su ira. Dice el versículo 9, castigará ¿qué? Con grandes sufrimientos a todos. Y cada uno de los que hacen ¿qué? Lo malo. Tanto a los judíos como a los no judíos. Por el contrario, aunque decimos el pueblo de Dios y el pueblo de Dios y el pueblo de Dios, los judíos, dijo tanto a los judíos como a los no judíos. Por el contrario, a todos los que hacen el bien, Dios les dará ¿qué? Grandeza, honor y paz, sean judíos, ¿qué dice? O no. ¿Y qué dice el verso 11? Dios juzga a todos ¿qué? Por igual y sin ¿qué? Sin favoritismos. ¿Cuántos pueden decir gracias Dios? Y ¿saben qué, mis amados? Esto nos debe importar tanto como nuestra propia salvación. Esto nos debe importar, porque ese juicio, así como ese lugar de tormento, no es un mito. Hoy quiero que sepas que no es un mito. No es una analogía, no es un cuento, no es una metáfora. Y mucho menos, aquí está la clave, mucho menos es un relato de terror manipulador para que la gente se acerque a Cristo. No podemos utilizar la palabra infierno, no podemos utilizar la palabra juicio como un cuento de terror manipulador para que la gente se acerque a Dios. ¿O no es así? No, es una realidad. ¿Cuántos saben que es una realidad? Es la verdad de Dios y es una consecuencia aquí le puse irremediable para quien quiera llegar allá
o no sepa ni crea que esto sucederá. ¿O no es cierto? Es irremediable. Porque el enemigo, junto con el hombre que coopera siempre con él, ha inventado un sinfín de mentiras a fin de que nadie sea salvo. ¿A cuántos les queda claro esto? Y vivan creyendo que al final, porque yo platico con gente de los dos, de la iglesia y no. Y a veces cuando yo hablo de Cristo con las personas que atiendo en terapia, fíjate bien lo que te voy a decir. El enemigo junto con el hombre inventa un sinfín de mentiras, a fin que nadie se salvo, para que viva creyendo que al final Dios los va a perdonar a todos. ¿No es cierto? ¿Cuántos han oído esto? Al final Dios nos va a perdonar a todos, ¿o no es cierto? Dicen así, Dios es bueno, ¿o no es lo que dicen? No importa cómo hayamos vivido, al final cuando nos muramos, Él va a abrir el cielo y va a decir, bueno, ándale pues. ¿Cuántos saben que eso no es verdad? Que a todos nos va a dejar entrar al cielo, ¿es cierto eso? ¿Cuántos saben que ni la gente buena se va a ir al cielo? ¿Cuántos dicen eso? No, yo lo sé. La gente buena no se va a ir al cielo. La gente salva se va a ir al cielo. Amén. El cielo no va a estar poblado de gente buena. Es más, va a haber muchos en el infierno que son buenos, ¿o no? Porque la bondad no es suficiente para entrar al cielo. Para entrar al cielo hay que ser salvos, ¿o no es cierto? Y creo que ustedes conocen estas mentiras tan populares como las indulgencias. ¿Por qué ha inventado el hombre las indulgencias, las mandas, los rezos después de que una persona se muere? ¿Por qué? Porque cree que eso puede hacer que la persona halle un permiso, un acceso, ¿verdad? Una gracia. ¿Cuántos saben que la gracia es mientras estamos vivos? ¿Cuántos saben que la gracia es mientras tenemos la oportunidad de escuchar la palabra y de que nuestros nombres sean escritos en el libro de la vida? Y por ello es que escuchamos hoy en día tanta mofa, ¿o no? Tantos chistes, tanto sarcasmo, tanta incredulidad y muchas interpretaciones acerca del juicio final y de las personas que se van a ir al cielo. Y esto puede llevar aún a los hijos de Dios a no ver ni sentir la urgencia de rescatar a nadie de ese destino final. Nos puede hacer sentarnos en nuestros laureles y decir, bueno, como al final Dios a todos les va a dar entrada, como ¿por qué urge que yo vaya por uno más? Si al final Dios va a ser bueno con todos y nos va a dar el permiso de ganarnos el cielo, ¿por qué ir por uno más? Pero mis amados, hay un fatal destino. Y hay tres cosas: nos debe importar, nos debe doler y nos debe ocupar. Repite conmigo: nos debe importar, nos debe doler y nos debe ocupar. Otra vez, nos debe importar, ¿qué más? Nos debe doler y nos debe ocupar, precisamente porque somos hijos de Dios. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero, ¿qué dice? A las partes más bajas, ¿de dónde? No dice a las partes más bajas del infierno, ¿estamos de acuerdo? Descendió a las partes más bajas del ¿qué? De la tierra, de la tierra. El que descendió, dice aquí, es el mismo que también ¿qué? Subió por encima de todos ¿qué? Los cielos, para llenarlo. ¿De qué llenó el cielo? De gente justa. De gente justa. De gente justificada por su fe. De gente que fue salva por haberle creído a Dios sin haberle visto. Amén. ¿Cuántos saben que esta fe es poderosa? ¿Cuántos saben que es la fe que te salva? Es una fe que todavía no vemos a Jesús en persona, ni todavía vemos el cielo, ni todavía vemos el infierno, pero le hemos creído a Dios que los muertos en Cristo resucitarán primero, amén. Y hemos creído que el que está en Cristo es una nueva criatura, amén. Que las cosas viejas pasaron, que todas son hechas nuevas, ¿o no es así? Que un día veremos la señal del Hijo del Hombre aparecer en el cielo y dice que seremos arrebatados juntamente con Él y entonces nos iremos hasta el final. Sí, dale una ovación poderosa a Dios.
De modo que el lugar sí existe. El infierno existe. Dile a tu vecino, el infierno existe. Y está a la espera, dile, está a la espera del juicio final. De modo que Jesús tomó todo lo que estaba en el seno de Abraham y entonces el seno de Abraham desapareció. Ahora el Hades es un solo lugar y se llama lugar de tormento para los que les falta ser juzgados en el juicio final. ¿Estamos de acuerdo? A todos los justos se los llevó Jesús al paraíso, que por su muerte quedó inaugurado en el cielo. ¿Cuántos saben que ya el paraíso ya no está en la tierra? La tierra, el paraíso de la tierra se cerró a causa del pecado del hombre, ¿no es cierto? ¿Qué puso Dios a la entrada? Un ángel, ¿o no? Con una espada refulgente, ¿o no es así? Ya no tienen entrada. Por el pecado se cerró el paraíso terrenal, pero por la muerte y la resurrección de Jesús se inauguró el paraíso celestial. Amén. Y a todos los que creyeron y esperaron en Él. Por eso el Señor le dijo ahí al ladrón que estaba en la cruz, ahí en Lucas 23, 42 y 43. Por eso me encanta la escritura. Dice, y le dijo Jesús al ladrón que se había arrepentido. Más bien, le dijo Jesús al ex ladrón. ¿Estamos de acuerdo? Acuérdate de mí, le dijo el ladrón, cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dijo, de cierto te digo, ¿qué? Que hoy estarás conmigo, ¿en dónde? En el paraíso. Dice la escritura que el infierno va a ser estrenado por la bestia, o sea, el anticristo, por la serpiente antigua, Satanás, todos sus ángeles y todos los que con él se perdieron. ¿Estamos de acuerdo? El infierno todavía no está ocupado, pero el lugar sí existe. Amén. Dile a tu vecino, el lugar sí existe. Verdad elemental número 2. Sí contiene un tormento, donde Satanás no va a ser la persona que va a atormentar a las almas ahí. ¿Cómo nos pintan el infierno? Ya han tomado esto de Dante Alighieri, de la Divina Comedia, ¿no? Yo no sé qué fumó el tipo. ¿Cuántos saben que algo se fumó? ¿Y cuántos saben que los que lo leen también se la fuman? Porque él inventó cosas. Él inventó cosas para que la gente pudiera tener. Él inventó el purgatorio, ¿no es cierto? Ahí inventó un purgatorio. ¿Cuántos saben que no existe tal cosa? No existe. Pero sí existe un tormento donde el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. Marcos 9, 43 al 48, tenemos que estar conscientes de eso. Ya les dije que Dios les puso un ejemplo en ese lugar al sur de Jerusalén llamado Genea. Ok, dice aquí, si tu mano te fuera ocasión de caer, dice, córtala, ¿no es cierto? Porque mejor mejor te es entrar en la vida, ¿qué? Manco, que teniendo 2 manos se ir al ¿qué? Al infierno, al fuego que no puede ser ¿qué? Apagado, donde el gusano de ellos, fíjate bien, los gusanos que se van a comer la carne de esa gente, fíjate bien lo que van a hacer por la eternidad, donde el gusano de ellos ¿qué? No muere. ¿Y qué más? Y el fuego, o sea, va a ser una cremación eterna. ¿No te duele esto? ¿No te duele esto? Nos debe importar, nos debe doler, nos debe ocupar, porque no podemos desearle esto a nadie, mis amados. No podemos, si está en nuestra mano, no podemos permitir que nadie que esté a nuestro alrededor y nos importe vaya a parar a este lugar de juicio eterno donde su gusano personal nunca va a morir. Y el fuego nunca se va a apagar. Yo le dije a Jesús, yo le dije al Espíritu Santo, Señor, abre nuestros ojos para que cada vez que veamos a un necio, a un terco, a un imposible, a ese perdido, nos imaginemos su futuro,
nos imaginemos su futuro por la eternidad y eso haga que nuestro corazón se encienda de pasión para rescatarlo a él y a sus generaciones de un tormento eterno. ¿Estamos de acuerdo? Luego dice aquí, si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo 2 pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser, fíjate bien, que no puede ser apagado, ni con rezos, ni con indulgencias, ni con mandas, ni con nada de eso. Dice aquí, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Te voy a decir algo. El enemigo y sus demonios, el anticristo y el falso profeta y todos los que le siguieron van a ser atormentados por igual, ¿o no es así? Van a ser atormentados por igual. Que nadie te pinte el infierno donde ese ser vestido de rojo con cuernos y un trinche va a estar atormentando a las almas mientras él disfruta de la vida eterna sin ser castigado. Apocalipsis 19, 19 y 20. Dice aquí, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ello el falso profeta que había hecho delante de ellos las señales de las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos 2, fíjate bien, estos 2 fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre. ¿Quién va a inaugurar el infierno? Estos 2, el anticristo y la bestia. Apocalipsis 20:10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaba la bestia y el falso profeta ya habían llegado y serán atormentados. ¿Quiénes? Todos. Día y noche, ¿qué dice? Por los siglos de los siglos. De que él va a castigar y que él va a atormentar es una falacia. Dice aquí, y serán atormentados día y noche. ¿Por qué? Por los siglos de los siglos. Versículos 20 de Apocalipsis 14 y 15. Y dice que ya por último, fíjate bien, acuérdate que el seno de Abraham desapareció cuando Jesús bajó y tomó a todos los justos y se los llevó al cielo. Aquí es donde termina el Hades. Y la muerte y el Hades, verso 14, fueron lanzados ¿a qué? Al lago de fuego. Esta es la muerte que segunda. Y el que no se halló, oh wow, o sea, los que ya habían muerto sin Cristo fueron lanzados al castigo eterno. Y fíjate bien quiénes van a ser los segundos. ¿Quiénes? Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. En ese orden. En ese orden. ¿Ya te fijaste en el orden? Primero la bestia, el falso profeta, o sea, el anticristo, el falso profeta, luego el diablo, sus demonios, ¿y quién más? Por último, los que ya no se hallaron, ¿qué? Inscritos en el libro de la vida. Wow. Tercera verdad. No solamente existe un lugar, no solamente existe un tormento, también tiene una duración y va a ser por la eternidad. Ya no hay remedio después de la muerte, ya no hay salida. Ese será el final. Quiero que veamos Daniel 12 del 1 al 3. Y esto me conmueve y nos debe conmover. Dijimos al principio, esto me tiene que importar, esto me tiene que doler y esto me tiene que ocupar. Daniel 12 del 1 al 3. El tiempo del fin, dice aquí, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de Dios de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos, ¿qué? En el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para ¿qué? Para vergüenza y ¿qué más? Confusión perpetua.
Y dice aquí el verso 3, pero fíjate bien la cláusula, pero los entendidos, ¿qué dice? ¿Quiénes son los entendidos? Los que están en el libro de la vida, ¿estamos de acuerdo? Los que entendieron, los que recibieron la revelación y fueron salvos por la gracia de Jesús. Pero dice, pero los entendidos resplandecerán, ¿qué dice? Como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud. Fíjate, los que enseñan la justicia a la multitud. Yo sé que ahorita vamos a ir por uno más, ¿estamos de acuerdo? Pero en la congregación vamos a anunciar esto a las multitudes, amén. Pero los que enseñan la justicia a la multitud, dice, brillarán como las estrellas. ¿Qué dice? A perpetua, ¿qué? Unos serán atormentados perpetuamente y otros serán resplandecientes por la eternidad, ¿verdad? A perpetua eternidad. Dile a tu vecino, eso somos tú y yo. Eso somos tú y yo. Sin jactancia, dile, somos tú y yo. Hemos creído. ¿Cuántos han creído? ¿Cuántos han creído? ¿Cuántos han entendido? Porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Amén. Tú y yo estamos en el libro de la vida y hay recompensa para quien hace esto. Les voy a dejar con mi esposito para que cierre esta mañana. Una persona en alguna ocasión le reclamó a un predicador porque hablaba de estas cosas. Le dijo al predicador, me está usted causando temor. Y dijo el predicador, discúlpame, no quise causarte temor, quise causarte arrepentimiento. Hola. Yo quiero invitarte a que leas tu Biblia, conoce tu Biblia. El infierno es un lugar verdadero. Y estamos en una generación que ahora está siendo un Dios a su propia imagen, a su propio gusto. Esta generación que te dice que no cree en un Dios que castiga, es la misma generación que ahora dice que no cree en los profesores que reprueban. No sé si entiendas una conexión ahí. Tiene que haber una consecuencia a mi desobediencia. Tiene que haber una consecuencia a mi pecado. La palabra es muy clara, todos sin excepción, tú y yo, cada uno de nosotros, la persona más buena que te puedas imaginar, todos sin excepción hemos pecado. La palabra nos dice que la paga del pecado es muerte. Tú has pecado, yo he pecado, cada uno de nosotros sin excepción. Todos hemos pecado y nos hemos hecho acreedores a la muerte. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quiero invitarte que puedas pensar, puedas rumiar lo que te voy a soltar. Ahorita que mi esposa estaba compartiendo, me vino esto a mi corazón. El Padre Celestial no mandó a su Hijo Jesucristo para salvarte de una fábula. El infierno es una realidad. A lo mejor tú dices, yo no creo en un Dios que hizo un infierno para nosotros. No lo hizo para nosotros. La Biblia lo dice claramente, lo hizo para el diablo y sus ángeles. Pero si tú escoges votar a favor del diablo, ese gobierno tendrás por toda la eternidad. Si tú votas a entregar tu voluntad, las riendas de tu vida a Jesucristo, entonces estás escogiendo pasar con Él toda la eternidad. Escucha por favor, Jesucristo vino al mundo porque fue súper importante salvarte de ese lugar. La paga del pecado es muerte. Desde Génesis lo dice, el alma que pecare morirá. Todos hemos pecado, merecemos la muerte. Dios es un Dios justo, las leyes de Dios son eternas, no pueden cambiar. Sin derramamiento de sangre, dice la Escritura, no hay remisión de pecados.
Teníamos pena de muerte. Pero papá Dios, ¿qué dijo? Voy a mandar a mi hijo en representación, como pasaba en el antiguo pacto con ese cordero que se sacrificaba en el tabernáculo y más adelante en el templo de Salomón, ¿verdad? Se sacrificaba ese cordero en representación. Yo merezco la muerte, pero ahora este cordero va a derramar su sangre en mi nombre y el Señor me va a impartir su perdón. Jesús fue a la cruz, no por sus pecados, por tus pecados, por mis pecados. Pagó nuestra sentencia de muerte, liquidó nuestra sentencia de muerte. La palabra redención quiere decir, lo usamos hoy en día, por ejemplo, en alguna casa de empeño. Tú llevaste un aparato y lo empeñaste, y cuando tienes el dinero vas y lo redimes, lo recuperas. Yo con el pecado había vendido mi alma al diablo, y Jesús fue a la cruz, pagó lo que yo debía, liquidó mi sentencia y me recuperó para vida eterna. Yo creo que el Señor merece algo más grande de aplauso. Estamos en una generación, como mencionó mi esposa, que muchos pastores, predicadores, apóstoles predican un evangelio que no es el de la Biblia. No sé si has leído realmente, estudiado este libro. ¿Y cuántos han escuchado hablar del amor de Dios? Te tengo una noticia: Dios es amor. Pero más del doble de versículos hablan de la ira de Dios. ¿Cuántos creen que existe un cielo? Pero más del doble de versículos te advierten de que existe un infierno. Esto está en tu Biblia. Estamos viendo una y otra vez personas que dicen: no puede ser. Mira, no puedes, repito, hacerte un Dios a tu propia imagen y semejanza. El Dios verdadero, el único Dios verdadero, es el que está revelado en las Escrituras. Y lo que está revelado en las Escrituras, en el día final, en el día de juicio, quiero decirte, mi hermano, mi amigo, no va a haber sorpresas. Dios no va a sacar otras reglas, otras leyes y decir: mira, no te conté, pero estás condenado por esto. Todo lo que Dios espera de ti está aquí en este libro. Voy a repetir unos versículos que leyó mi esposita en Apocalipsis capítulo 20. Dice a partir del verso 11: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. ¿Quién está sentado en ese trono blanco? Quiero que captes esta imagen. Jesús viene otra vez, así como se cumplieron detalladamente más de 300 profecías del Antiguo Testamento en su primera venida. Todas las profecías de su segunda venida también se van a cumplir al pie de la letra. Todo esto fue palabra exhalada por Dios, inspirada por Dios, y se va a cumplir. Pero Jesús ya no viene como un bebé en un pesebre. Ahora viene como Rey de Reyes, como Señor de Señores. Ahora viene como el juez sentado en el trono. Y quiero que veas conmigo, por favor, en el verso 12. Vi a los muertos, grandes y pequeños, el más importante y el menos insignificante. Papá Dios lo dijo a través del apóstol Pablo: todos compareceremos ante el tribunal de Cristo y daremos cuenta de lo que hemos hecho en esta vida, sea bueno o sea malo. Todos. ¿Quién está incluido en todos? ¿Nomás los de las primeras dos filas? Todos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Muy importante, somos juzgados conforme a nuestras obras. Y alguien dijo: no somos salvos por obras. No, pero sí seremos juzgados conforme a nuestras obras. Wow. Por eso tienes que tener cuidado cómo vives. Algunos quieren vivir en esta tierra como demonios y pasar la eternidad en el cielo. Creo que lo voy a decir otra vez porque me cortaron el micrófono. Algunos quieren vivir como demonios en esta tierra y pasar la eternidad en el cielo. Así no funcionan las cosas.
Vea qué más dice. Verso 13. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Verso 14. Aquí está donde decía mi esposa, el Hades y el infierno son dos cosas distintas. Dice verso 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Este es el infierno. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Jesucristo fue a la cruz no para rescatarte de una fábula, sino para rescatarte del infierno. Es importante que tú abras tu corazón, no a una religión, sino a Jesús. Por cierto, en toda tu Biblia no vas a encontrar la palabra purgatorio, ni tampoco la palabra limbo. En toda tu Biblia no vas a encontrar manera alguna para que una persona viva pueda cambiar el destino de alguien que ya murió. La decisión es en esta vida. La decisión en esta vida. Y yo te aseguro que hay muchos en la eternidad que en este momento están añorando haber tomado decisiones diferentes. Esa mentalidad lo mencionó mi esposita hace un momento, lo he escuchado tantas veces. Al final Dios va a perdonar a todos y todos se van al cielo. Entonces, ¿por qué caramba tuvo que morir el Hijo de Dios en la cruz? Si de todas maneras todos van a ser salvos. Es una gran herejía que se está proclamando para que la gente viva como quiera, con la confianza de que se van a ir al cielo. Por eso la palabra nos dice una y otra vez, ¿cuál fue el primer mensaje de Juan el Bautista? El primer mensaje de Jesús, el primer mensaje de los apóstoles: arrepiéntanse. Ponte de pie y dale la espalda a tu pecado, voltea tu caminar, empieza a caminar hacia Dios, empieza a odiar tu pecado como Dios odia tu pecado, empieza a entender que ese pecado que a tu parecer humano puedes decir es un pequeño pecadito, hermano, hermana, quiero decirte, esa pequeña cosa que tú ves en tus ojos como algo pequeño fue suficiente para separarte de la eternidad con Dios. Renuncia a todo lo dudoso en tu vida. Yo te reto, te desafío. Lo hablamos con los varones en nuestra reunión de varones. Reconcíliate con Dios. Reconcíliate con Dios. Dios ya hizo lo que fue de su parte para curarte de tu pecado, para sanarte de tu pecado, para quitar lo que te separa de Él. Ahora Él está esperando que tú tomes un paso. Le invito a que se ponga de pie, por favor. Quiero invitarte que oremos al Señor. Bendito Padre Celestial, pedimos, Señor, que tú puedas abrir nuestros corazones y nuestra visión para ver quiénes están cerca de nosotros, lejos de ti, quiénes están sin esperanza en este mundo, quiénes están en un camino ancho que lleva a la destrucción, que lleva a una eternidad de tormento, el cual no va a tener fin. Padre bendito, abre nuestros corazones para que nos importe, para que nos duela y para que actuemos para cambiarle el futuro a alguien más, en el nombre de Jesús. Padre bendito, haz que nosotros seamos instrumentos de transformación, de eternidad para alguien en este tiempo, por Cristo Jesús. Y así como estamos con nuestros ojos cerrados, nuestra cabeza inclinada, ninguna persona mirando a su alrededor, quiero leerte unas palabras escritas por el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos. Dice Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12, como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, ni siquiera uno. Luego dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están descalificados de la gloria de Dios. Lo dije hace un momento. Tú has pecado, yo he pecado, cada uno de nosotros, sin excepción, todos hemos pecado.
También dice Pablo en Romanos 5, verso 12, por tanto el pecado, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y dice Romanos 6, 23, la paga del pecado es muerte. Yo soy pecador, tú eres pecador. La paga de lo que hice, de la violación de las normas de Dios, es la muerte. Pero no termina ahí. Pablo sigue escribiendo, Romanos 6, 23, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo merecía la muerte, Jesús pagó mi sentencia. Tú merecías la muerte, Jesús pagó tu sentencia. Gracias, Señor. Romanos 5, 8 y 9 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? ¿A dónde me anoto? Alguien me preguntó, ¿a dónde me bautizo para ser salvo? No se trata de que te bautices. En todo el Nuevo Testamento nunca se bautizó a alguien para que fuera salvo. En el Nuevo Testamento se bautizaba a los que ya eran salvos, a los que ya habían creído. ¿Qué dice la palabra? Romanos capítulo 10, versos 8 al 11. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Si hay alguien aquí en esta tarde que no esté plenamente segura de su salvación, de dónde pasarás la eternidad, yo quiero invitarte en esta tarde. Puedes alzar tu mano, vamos a orar por ti. Jesús está tan cerca de ti como un corazón arrepentido, como un corazón arrepentido. Habrá alguien aquí que no está seguro de su salvación. Yo te invito, alces tu mano, vamos a orar por ti. ¿Habrá alguna persona? Me gusta mucho cómo concluye él respecto a este tema que acabamos de escuchar. Él dice, si yo creo en Dios, no tengo nada que perder, porque si yo muero y no hay nada después de la vida, no pasa nada, simplemente estaré en la nada, en la nada. Pero si tú no crees en Dios, tienes todo que perder, porque si mueres y no estás en Él, entonces tendrás que enfrentarlo cara a cara. No estamos aquí para manipularte a través de una emoción, a través de un temor. La iglesia también está llena de gente que tiene miedo de irse al infierno y por eso sigue a Cristo. Estamos aquí para hacernos sus discípulos, pero te tiene que quedar claro cuáles son las consecuencias de escoger seguirlo a Él y escoger no seguirlo a Él. Nos tiene que quedar claro y tiene que haber cierto temor a las consecuencias de no seguirlo a Él. Necesitamos estar conscientes de que la eternidad, como ya se ha mencionado muchas veces esta mañana, no es un juego, es una realidad. Y que las decisiones que tú tomes hoy, las decisiones que tomes en esta vida, van a afectar tu realidad en la eternidad, tanto positiva como negativamente. Por eso le cantamos a Dios, enamórame, para que mi relación contigo sea suficiente para vivir sin temor. El perfecto amor de Jesús echa fuera ese temor. Si tú vives en temor de irte al infierno, es porque no estás caminando con Jesús. Si caminaras con Jesús, sabrías que no hay esa opción para ti y que la eternidad es el cielo. Así que si hoy te vas con temor de decir, híjole, me da miedo el infierno, necesitas analizar tu vida y ponerte a cuentas con el Señor para que todos los días tú puedas estar en paz. Si tú necesitas oración, te invito a que te acerques
a los matrimonios que tenemos a los costados, a la persona que está aquí en el centro, y ellos van a orar por ti. Si te dio pena levantar tu mano, si quieres hablar con alguien, si quieres pedir consejo, ellos están más que capacitados para poderte ayudar. Si estás enfermo, si necesitas oración, también puedes pasar con ellos. Vamos a cerrar este tiempo. Jesús, te damos gracias por esta mañana. Repito, más que ser manipulados, más que ser controlados por una emoción, queremos irnos enamorados de ti, seguros de dónde pasaremos nuestra eternidad, y que si no lo estamos, Señor, podamos poner nuestras vidas bajo una lupa, pidiendo que nos examines, pidiendo que nos enseñes en qué debemos arrepentirnos y volvernos a ti, papá, para que haya seguridad en nuestra vida, Señor, para que haya esa paz que estamos todos buscando, de tenerte a ti cerca, Señor, ser conocidos por ti y conocerte a ti, Jesús. Bendecimos cada alma aquí presente, bendecimos cada persona aquí presente, y declaramos que esta semana es una semana de análisis, de reflexión, de arrepentimiento y redención, Jesús, para todos nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Voltea con el que está al lado de ti y dile: ¿crees en Dios? Si te dijo que sí, dile: no tienes nada que perder. Nada que perder. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Estamos despedidos. Que tengas una excelente semana. Dios esté con ustedes. Amén.